vamos a ver espectroscopía de emisión atómica. Dentro de la espectroscopía atómica que hemos estado viendo hoy día, vimos la parte de absorción, donde se pueden cuantificar más de 70 metales por el equipo, especialmente metales pesados, donde van a cuantificar absorbancia, y en este caso vamos a ver espectroscopía de emisión atómica, también llamada fotometría de llama. En este caso, la excitación del elemento, del átomo, cuando interacciona con el lumínico o el electromagnético y una gran potencia de energía, como puede ser una llama, hace que una vez que vuelve a su estado basal de energía, lo hace emitiendo un fotón de luz. Recién vimos que lo hacía absorbiendo un fotón de luz. Entonces en el espectro había una zona que quedaba oscura donde el elemento había absorbido. En este caso el espectro va a ser todo oscuro y va a notarse solamente la zona donde va a emitir el elemento que voy a cuantificar o analizar. Esta espectroscopía de emisión de llama se basa en la excitación del elemento por una energía térmica, específicamente la llama, y se va a medir la luz emitida de dicho elemento al volver a su estado fundamental. La espectroscopía de llama se consigue que los átomos emitan pocas líneas a determinadas temperaturas, y a diferencia de la espectroscopía de absorción atómica, que yo podía cuantificar hasta 70 elementos de la tabla periódica, con emisión atómica puedo cuantificar sodio, potasio, litio y calcio. Entonces, si observamos y hacemos la diferencia entre un espectro de absorción atómica del elemento sodio y un espectro de emisión atómica del elemento sodio, fíjense que en donde va a absorber va a aparecer una franja o una línea oscura, mientras que donde va a emitir va a aparecer la luz de sodio en esa longitud de onda. Coinciden absolutamente, el de absorción coincide en la misma banda que el de emisión. La diferencia es que acá va a haber un haz continuo o un espectro continuo con espacios intercortados de falta de luz, que es donde absorbió ese elemento, y acá va a haber un espectro oscuro con luces demarcadas o zonas demarcadas donde emitió el elemento sodio. Si observamos el instrumento, es muy parecido al espectro de absorción atómica. Va a constar de las mismas partes, exceptuando la lámpara de cátodo hueco. Vamos a tener un lugar de quemador o gases, donde van a producirse la llama, con mezcla de gas natural, acetileno o propano-aire, dependiendo de la temperatura que vamos a trabajar. Un aspirador, que es donde va a succionarse la muestra. El nebulizador, que también es donde se va a pulverizar o esprayar la muestra, como pasaba en el espectrofotómetro de absorción atómica. La fuente en este caso es la misma llama que va a excitar el elemento. Vamos a tener el monocromador, que va a seleccionar la longitud de onda de trabajo, y el detector, que va a captar esa longitud de onda, la va a amplificar y la va a transformar para poder trabajarlo con un registro. Entonces, si observamos el equipo, es exactamente lo mismo que el de espectrofotómetro de absorción atómica, pero en este caso lo único que no va a contener es la lámpara de cátodo hueco.
en la lámpara de cátodo hueco estaría en esta zona y emitiría una longitud de onda del mismo elemento que íbamos a analizar. En este caso, lo que sí trabajamos es con la llama, el captador de la muestra, el nebulizador, la emisión sobre la llama de esa pulverizadora de la muestra que estamos trabajando, el monocromador y el detector. Un esquema parecido, tenemos el nebulizador, acá se va a captar la muestra por succión, parte de las gotas que no sean nebulizadas se descartan y aquellas que son esprayadas y que llegan a un determinado diámetro son esprayadas y nebulizadas a la llama. Esa llama excita esos elementos, sodio, litio, potasio, calcio, depende de lo que estemos analizando, pasa por el monocromador y luego por el detector que va al registro finalmente para darnos la lectura final. El espectrofotómetro de emisión o fotómetro de llama, el registro ya directamente nos da en partes por millón del elemento que vamos a trabajar. Tanto el espectro de absorción como el espectrofotómetro de emisión o fotómetro de llama se calibran con el método de patrones externos. Este es el comportamiento de los elementos con las llamas. Podemos ver que cada llama va a tener una coloración dependiendo del elemento que se esté excitando en ese momento. Por ejemplo, el estroncio va a tener una coloración rojiza, el bario va a tener una coloración más amarilla. Si yo voy a trabajar con sodio, va a ser más amarillo-naranja. Si tengo verde, va a ser bario. Cobre será en color verde azulado, potasio es en color violeta. Todos esos elementos van a tener una coloración muy particular cuando se estén exponiendo a la llama. También la concentración va a dar distintas coloraciones. Fíjense que tenemos el mismo elemento que es calcio, cuando tengo 0 partes por millón, es decir, el blanco, 10 partes por millón y 600 partes por millón. Este es un fotómetro de llama y en realidad es un espectrofotómetro de absorción atómica. Acá tenemos la lámpara de cátodo hueco, el quemador, pero si anulamos el pasaje de la lámpara de cátodo hueco y solamente trabajamos con la parte del quemador y el nebulizador, se transforma en un espectrofotómetro de emisión de llama o fotómetro de llama. Ventajas y limitaciones. Tenemos precisión, hay exactitud, sensibilidad, hay límite de detección, el intervalo de concentración aplicable es aceptable, hay selectividad. Lo único que no podemos cuantificar, como en el caso de absorción atómica, mucha cantidad de metales, especialmente los metales pesados, eso sí o sí se tienen que hacer por espectroscopía de absorción atómica. En emisión solamente son pocos los elementos que podemos cuantificar. Como lo habíamos mencionado, eran sodio, litio, potasio y calcio. Necesitamos tener aspectos prácticos para la cuantificación, como mantener limpio y libre de obstrucciones el mecanismo de aspiración. Si no, no se va a producir la nebulización y por ende no se va a producir el esprayado de las muestras sobre la llama. Mantener limpia la cámara de atomización, controlar los gases, su presión que sea constante en la salida y la temperatura también. Si no, la cuantificación será por defecto porque no va a haber una excitación completa del elemento que voy a analizar. Y mantener el quemador limpio para conseguir una llama homogénea, que no haya una combustión incompleta, sino la temperatura decae y por ende la cuantificación se hace por defecto. Las aplicaciones acá sí se puede determinar cualitativamente los grupos 1 y 2 de los elementos de la tabla 1 y 2
de la tabla periódica, porque por la coloración yo puedo determinar qué tipo de metal podría estar interviniendo, como lo vimos recién, las distintas coloraciones directas a la llama. Y para cuantitativamente certificar esos elementos, solamente son aplicables para litio, sodio y potasio, y también para calcio. Las limitaciones: las sustancias que acompañan a la muestra absorben también la radiación y pueden emitir. Quiere decir que tenemos que, antes de trabajar con la cuantificación de la muestra, eliminar todas las interferencias. La radiación de fondo depende de la temperatura de llama, entonces tenemos que mantener una llama constante a altas temperaturas necesarias para la excitación suficiente de estos elementos que vamos a cuantificar. Y la velocidad de flujo, que puede variar, no afecta a todas las muestras, patrones y al problema, pero siempre la velocidad de flujo tanto del comburente como el oxidante deben ser constantes para mantener la llama a cierta temperatura y de esa forma poder cuantificar con éxito los elementos que estamos buscando. Hay un tratamiento previo de la muestra que necesitamos que estén en solución ese analito para lograr la nebulización, que los reactivos utilizados para disolver la muestra no deben contener sustancias que interfieran, es decir, que tengan la posibilidad de absorber o excitarse en la misma longitud de onda que la muestra que vamos a cuantificar. Conocer y enmascarar o eliminar las sustancias que interfieren. Obviamente que en la misma no pueden absorber o emitir en la misma longitud de onda que estamos analizando el analito. Y los resultados: la concentración del metal se obtiene midiendo la intensidad por los siguientes métodos: una curva de calibrado o una adición estándar. Recuerden que habían formas de producir las calibraciones de los equipos. Una era por patrón externo y otro por adición estándar. En emisión, espectroscopía de emisión o fotometría de llama se hace por calibrado de curva externa, patrón externo, mientras que el de absorción atómica se puede hacer por patrón externo o por adición estándar en la curva. Para ejemplos enológicos, para absorción atómica, podemos mencionar metales como sodio, potasio, magnesio, calcio, hierro, cobre, cadmio, plata, zinc, plomo, y metales pesados como mercurio, arsénico, fósforo, y en emisión sodio y potasio, que son elementos que pueden estar ya desde la finca, traer con gran contenido dentro de la valla, y por ende también trasvasarlo o hacer trazabilidad en el vino.